Bien, damos gracias al Señor. Vamos a concentrarnos en la palabra de hoy. En algunos momentos iré rapidito, porque me salieron más páginas de las que yo esperaba. Pero, en fin, hoy tenemos una parábola que es muy conocida. Está en el capítulo 4 de Marcos, del 1 al 20. Es la parábola del sembrador. Pero en realidad no es el nombre más adecuado, porque en todo caso sería la parábola del sembrador y las distintas clases de tierra. Porque verdaderamente lo que más fuerza tiene esta parábola es en las tierras, las clases de tierra que hay, más que en el hecho del sembrador, que es el más importante. Porque si no hubiera venido ese sembrador del cielo no tendríamos nada que sembrar, ¿verdad? Pero damos gracias, por eso que esta es la palabra de el sembrador y las distintas clases de tierra. Podemos recordar un poquito muy breve, qué es lo que había pasado en la historia anterior. Vimos cómo Jesús está dentro de una casa. Ya vino mucha gente, se estaba corriendo la voz, venía la gente de todas partes. La casa me imagino que sería grande porque eran casas de pescadores, de esas que incluso pueden meter mercancía y cosas de esas, ¿verdad? Pero sin embargo, allí ya en primera fila, ves que no todo, bueno, en primera fila no, porque dice que tenía a los discípulos, que son los que rodeaban así en primera fila, pero allí también había de todo. Habría necesitados, enfermos, que fueron allí. También estaban los escribas que habían venido de Jerusalén para divulgar por ahí que él era Belcebú, el príncipe de los demonios, por eso los demonios le obedecían. Y había otros que estarían allí para no perderse el espectáculo, ¿verdad? Venían de lejos. O sea que en esa casa, pues lo trataron de Belcebú. En la puerta de esa casa estaba también María, la madre de Jesús, y sus hermanos, porque no podían entrar. Pero si uno le trataba de Belcebú, ellos allí se habían creído a los que le habían dicho: tu hijo está loco, se le ha ido la cabeza. Y habían venido para llevárselo, ¿verdad? Pero Jesús tenía un ministerio, él había venido a hacer lo que el Padre le había enviado y él iba a seguir. No hay nada, el enemigo lo trató siempre de todas las formas, incluso hasta lo que lo buscaban con enfermedades. Ya directamente para ellos era lo suyo lo más importante, pero no era lo más importante para el Señor. Sí que el Señor tiene misericordia y todo lo demás, pero lo que le importa es nuestra salvación eterna, no la sanidad temporal que puede ser, ¿verdad? Entonces, el que le importa más la sanidad personal es porque no ha entendido, no hay diferencia, no hay color, no tiene nada que ver. Entonces, yo así en principio voy a ir explicando algunas cositas, pensamientos que me venían al leer esta palabra. Ya tal como empieza en Marcos 1, dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar. Ya tal como dice la palabra, te vienen pensamientos. Otra vez está hablando de algo que hace siempre. Es lo mismo, pero es lo más importante. Delante de todo es otra vez lo mismo. Vaya donde vaya, otra vez lo mismo. Por eso que esta otra vez me ha gustado. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Enseñar, ¿verdad? Por eso es que había venido a predicar el evangelio del reino. Corazón. No sé cómo puedes invocar. Esto lo hacía para predicar el hecho, pero no comido, como viera que era que tenía problemas, pero lo llevaba, ¿verdad? También estaban allí y interesado, que te gusta y a ver, y dije, tengo que hablarle de Jesús. No me importa si ya dejan de hablarme porque soy el rey, no me importa. Pero te imaginas que yo esté con él, con ellos, 2 veces, una vez a la semana.
y el día que muera me diga, ¿y cómo no me hablaste de Jesús? Yo tengo que decirlo. Ahora, dependerá de ti qué tierra eres. Pero yo tengo que decirlo. Es fuerte, piénsalo. En nuestras manos y en nuestra boca está la palabra de vida eterna. Y a veces la negamos. Eso es muy duro, ¿verdad? Dice, y entonces, dice que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar. Se sentó en la barca. Te voy a decir que esta estrategia es de Jesús. Es el Jesús que se adapta. Porque los judíos tenían muchas clases también de maestros, fariseos, de esos que enseñan, escribas, todos ellos, y también tenían sus discípulos, les llamaban maestros, ¿verdad? Y también ellos tenían sus discípulos. Cuando se enteraran, oye tú, el maestro Jesús, había tanta gente que se inventó un púlpito nuevo desde una barca, dijo, wow, eso no se nos ha ocurrido nunca a nosotros. Claro, es que nunca hemos tenido gente. pero quiero decirte que él aprovechaba lo que hay. A veces se nos caen las cosas del mundo. Aquí hay muchas cosas que no aprovechamos. Luego hablaré, cuando llegue su momento. Porque Pedro dijo, lo que tengo te doy. Pero nosotros tenemos muchas cosas y no las damos. Entonces, cuando llegue su momento, pues hablaremos a ver qué es lo que tenemos y queremos dar, ¿verdad? Por eso hay que saber aprovechar todo lo que tenemos para la obra y para la gloria de Dios, ¿verdad? Y toda la gente estaba allí en tierra junto al mar. Toda la gente estaba allí. Al llegar a esta parte, Jesús, la gente, hablando con ellos, hablándoles del reino de Dios. Como a veces las chispas salen para donde les da la gana, es como si le das una patada a una pelota de rugby que sale para donde quiere. Entonces yo me acordaba del Edén otra vez. Me encanta, es que a mí el Edén me habla mucho. Jesús siempre yendo a hablar, ¿verdad? Ahora es junto al mar. Allí otra vez junto al mar, no se daban cuenta que el que caminaba con Adán a hablar, ahora está allí caminando con la multitud y quiere hablarles, necesita hablarles. Hay una buena noticia. Dios ha abierto el camino para que puedan ir al árbol de la vida, que es Cristo Jesús, ¿no? Pero es que además que Él está allí en el Edén, Él está allí ahora precisamente junto al mar. Pero es que también lo vas a encontrar, tú dirás, ¡ay, qué lindo! Perdóname, cuando tú te metes a tu habitación a hablar con Él, Él está allí para estar contigo. Que a veces no nos da, a veces no nos damos cuenta. Y les enseñaba muchas cosas en parábolas. Enseñaba por parábolas muchas cosas. ¿Por qué? Ahora cuando expliquemos qué es una parábola, los listorros, los que son de la ley, al decir de la ley, personas que se por cosas, a ver si él sabe, ¿no? ¿Cuál es el principal mandamiento? Y los van tentando, ¿no? Porque son los que estaban el día escribiendo las escrituras. Y como se equivocaran en una pequeña tonto por coma, automáticamente lo tenían que tirar y empezar esa página de nuevo. Entonces, ellos venían. ¿Pero de qué lo tratan? Primeramente de falso. Tú eres un blasfemo. Eres un blasfemo. Estás hablando en contra de la palabra de Dios. Tú estás infringiendo la palabra de Dios. Le decían a Jesús. Otros le dicen, tú eres Belcebú. Otros le dicen 1000 cosas. ¿Y qué hacía el yo soy? El yo soy les hablaba, yo soy el Dios que perdona los pecados. Yo soy. Pero ellos encima. Dijo, ¿sabes qué? A partir de ahora os voy a hablar en parábolas. Los malos no entenderán. Porque las parábolas
como dice, las parábolas verdaderamente están hechas, las parábolas de Jesús, porque podemos hablar de otras parábolas, pero las palabras de Jesús está hablando de cosas espirituales. Dios. Y el hombre. Jesús precisamente dijo, nadie puede hablar de lo que hay en el cielo. Entonces ese es un primer problema. Ahora te voy a hablar de cosas y te la voy a explicar con cosas de este mundo. Pero ni aun así las vas a entender. Ya que tú a ti me estás tratando de Belcebú, de mil cosas. Ahora yo se las explicaré a quien yo quiera. Sabiondo, listorro. Te vas al infierno. Ahí, ¿ves? Esa era una estrategia para los malos, los interesados, los que no cambian. No cambian, ¿verdad? Por eso es que estos escribas, fariseos, doctores de la ley, que cuestionaban, discutían y lo trataban de blasfemo. Dice Juan precisamente 3:31, el que es de la tierra habla las cosas terrenales, el que es del cielo habla las cosas celestiales. Y él es Emmanuel, que es Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué eran las parábolas? Jesús explica verdades espirituales con ejemplos de cosas terrenales. O sea, una parábola es una historia terrenal que tiene un significado celestial, espiritual, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vemos como Jesús alimentó milagrosamente a 5.000 varones sin contar mujeres y niños. Él es el pan, alimenta con pan terrenal, pero luego habla, yo soy el pan bajado del cielo. Hay una realidad, esa otra realidad espiritual. Y le dicen, ¿y tú quién te crees? Porque has dado de comer a 5.000 varones. No eres como Moisés, que alimentó a todo el pueblo durante 40 años. Encima despreciando en todo momento. Y dijo, bueno, pues a vosotros no os revelaré las verdades espirituales del reino de los cielos. Y luego le dice, para que viendo no vean, y no entiendan, y no se conviertan. No es que Dios no quiera que se conviertan. No, no es eso. Lo que pasa es que verdaderamente esos ya han decidido, ya tienen el corazón duro, ya están puestos, no quieren saber nada. Entonces a eso no les va a dar la satisfacción, ¿verdad? Sino que va a dedicar el tiempo a los suyos, ¿verdad? Estas parábolas, primeramente, ya debo deciros que el único que... A ver, los fariseos ponían muchas parábolas, todos ponían muchas parábolas. Pero esta clase de parábolas solo las podía poner Jesús. Porque si una parábola de Jesús está explicando una verdad espiritual que solo conocen, no lo conocen los hombres, entonces lo primero que para poner una parábola tienes que conocer la realidad espiritual. Porque si no la conoces, no puedes poner una palabra. Entonces Jesús sabe las verdades espirituales, puede poner una parábola, porque luego puede explicarla. ¿No habéis podido entender todavía esto? Y entonces Él lo explica, ¿verdad? Entonces vemos que esa es una cosa muy importante. Por eso es que es tan real la parábola, que los que son de este mundo, los malos y todos la entienden perfectamente. Es una maravilla. Lo que Jesús hizo es una obra de arte. Lo que Jesús hizo con esta parábola es una obra de arte. ¿Os acordáis de la historia de Natán, el profeta que vino a hablar a David? Viene a David. Mira, David, hay un problema. Había uno que tenía muchas y otro no tenía nada, y el otro se encaprichó, lo mató y se quedó con la oveja, y David se aira. Y entonces dije, ¿eres tú? Fíjate si es un artista Jesús. Delante a ellos y no se enteraron. No se enteraron. Es una obra de arte. Vos si no ves, porque esta parábola yo la he hecho para que hablo de ti y tú no te enteras. Solo se enterará a quien yo le diga, ¿verdad? Por eso es que
Sí que es cierto, el que sabe es el que da a entender. Y las cosas espirituales están escondidas. ¿Cuánto estaba escondido? No estaba revelado sufrir, que tenía que morir, que tenía todo eso. Y tenían que ir a aquellos caminos de Maús, tristes, como que ya se acabó todo. Hasta que Él vino y les revela. Él revela a los suyos. Fue a los otros, fue a los suyos. Tú puedes tener tus momentos difíciles. Pero es el Señor, no es tú a veces el que buscas. Cuando tú ya te ves destruido, ni buscas, pero Él viene y te busca a ti. ¿No te ha venido nunca a buscar a ti? ¿No te ha consolado? ¿No te ha dado el entendimiento? ¿No te ha levantado cuando estabas hundiéndote en el fondo del agua? ¿Has sentido su mano y su espíritu? Muy importante. Entonces, en este que estamos viendo, que les hablaba por parábolas, aunque sigue un orden, pero vamos a saltar al versículo 10, del 10 al 12, Marcos 4, 10, 12, sin explicarlo, porque el mismo Jesús ya dice. Y dice el 10, cuando estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. No solamente es los 12, los que estaban cerca de él, con los 12. ¿Os acordáis? A 12 para que estén de forma más íntima. Tener en cuenta que dijo era necesario para que sea desde el principio, porque luego tenían que contar la historia y la vida de Jesús, sus obras, como dice Juan, ¿verdad? Estos tenían que estar allí, pero los escogió ¿de qué? De entre su multitud de discípulos que había en aquel lugar. Había más discípulos aparte de los 12. Y dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, hablando de discípulos, le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Y es misterio. Como que también el evangelio era para los gentiles. Era un misterio, lo tenían en sus narices, estaba profetizado. Abraham recibió padre de naciones. Pero hasta que no te lo revela Dios, sigue siendo un misterio. Pero a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonado los pecados. Primeramente que Dios sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. El mismo Jesús dice, no echéis la perla a los puercos, porque te das cuenta, cuando Él estaba echando, aunque allí había gente en la sinagoga, había puercos, había demonios humanos, había hijos del diablo, que estaban continuamente pisoteándolo y queriendo hacerle la vida imposible. No querían que siguiera predicando, querían impedir que siguiera haciendo la obra que el Padre le había mandado. No respetaron, ni a la autoridad del cielo respetaron, ¿verdad? Entonces, volviendo, seguimos por el 2, hemos visto esos versículos para explicar un poquito el porqué de las parábolas, ¿no? Eso ya viene de algo, ¿no? Dice, y les enseñaba por parábolas, versículo 2, 4, 2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina, la mayoría pone en su enseñanza, y les enseñaba, o sea, su enseñanza les daba, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no hay mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra, pero brotó pronto. Pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Pues brotó y creció y produjo, no a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Estáis oyendo? Dijo Jesús. Entonces les dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Todos no tenían oídos para oír. Porque unos tenían oídos para ver cómo encontrarlo en un problema. Otros
estaban allí pendientes de lo que hacía, no de lo que decía. Pero había quien tenía oídos para oír. ¿Eh? Es como que la palabra sabe el corazón que recibe bien, correctamente, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, esta parábola, ya te he dicho, es una obra de arte. La composición, cuando la analizas, es una obra de arte. Es tan obra de arte que ellos, aparte de que no se enteraron que venía para ellos, fíjate bien, luego te aclaro, la entendieron perfectamente. Muchos de ellos, habéis visto los dibujitos, como es el que siembra, hoy día mandan a la granja. Porque en las escuelas pidieron que pintaran un pollo y ¿sabes? Pintaron. ¿Cómo es un pollo de verdad? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Entonces a veces dibujamos, ¿no? El sembrador, el que siembra esa clase de semilla, lo vemos con el gorro para el sol, lo vemos con una alforja aquí, como un de eso lleno de grano y cómo va sembrando. Eso lo vemos en dibujos. Pero para ellos era lo normal. Ellos no necesitaban un dibujo. Eso era lo normal. Entendieron la parábola perfectamente. Incluso podrían haberse acercado, Jesús, un 10. Has explicado la parábola y lo de los caminos con detalles que nosotros, siendo agricultores, no habíamos caído. Pero eres un artista, es verdad, que es verdad. Por eso es que incluso le felicitarían, lo hemos entendido perfectamente todo. No se enteraron de nada. Pero como conocían la parábola, ¿verdad? Por eso es que la parábola está hablando de nosotros. Está hablando de ti, está hablando de mí. ¿Tienes oídos para escuchar? Pues escuchemos la parábola, ¿verdad? Algunos podrían decir, este sembrador un poquillo raro, porque yo cuando voy a sembrar, yo primeramente, ¿dónde siembro? En la buena tierra. Este sembrador es un poco derrochador, este tira para cualquier lado. No sé. Entonces, ¿qué enseñanza has sacado? Hombre, está clarísimo que tengo que administrar mejor. Yo cuando vaya a sembrar a mi campo y me acerque a los lindes, pues no voy a tirar a la mala tierra. No voy a tirar al camino ni entre zarzas, sino que iré con más cuidadito, porque la semilla se siembra solo en la buena tierra. Claro, aquí había un problema. Porque aquí, claro, no estamos hablando de buena tierra, allí está el camino, aquí está explicando a Jesús. Pero es que todo eso no estaba separado. La buena tierra no estaba separado de la mala tierra, no estaba separado del camino, no estaba separado de las zarzas, estaba allí, todos juntos. Estaban todos juntos. Todos allí mezclados. Y entonces vemos que es importante porque Jesús vino a sembrar el mundo. Hasta es necesario que caiga en la mala tierra, para que delante del juicio no tenga excusa la mala tierra. Jesús sembraba todo. No solo sembraba la buena tierra, sembraba todo y ahí es donde se veía la buena tierra que acogía el mensaje de Jesús. Pero bueno, dentro de la buena tierra, ¿por qué? Porque uno daba 60, otro a 100 por uno. La tierra es la misma, pero no todos dan el mismo fruto. También ahora me habla, vale, no, nosotros somos buena tierra, déjate ya de las zarzas, que yo sí tengo algunas por ahí que me están estorbando en encontrarme más tiempo en oración con Dios y leer la Biblia. No hablemos de los pedregales porque cada vez que me viene un problema me hunde que no veas. Pero bueno, no hablemos de eso, yo soy buena tierra, ya. Pero dice, buscar 7 varones llenos del Espíritu Santo, no me escojas los de 30 ni los de 60, escógeme 7 varones de 100. Sí hay diferencia, ¿sí? Para servir al Señor. Por eso os animo
a que no nos quedemos ninguno. Ojo que ya 30 es mucho, ¿eh? Porque muchos, si se hacen un balance del fruto, seguro dice, Dios, ¿qué fruto? ¿Cuántos? Porque el sembrador, si no siembra, ¿para qué sirve? El discípulo, si no hace discípulo, entonces no es discípulo. Y si el sembrador no siembra, entonces no es sembrador. Pero bueno, vamos a dejarlo ahora. Entonces, vemos que llegamos al versículo 10, del 10 al 12, que es el que ya hemos leído. Pero no he hecho ningún comentario. Dice, el 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo, a vosotros os es dado saber los misterios del reino. ¿A quién? En la historia del domingo anterior, ¿quiénes eran? Los que estaban entre el círculo. A vosotros. ¿Sabes que cuando Jesús dijo esas palabras, ya lo dije, pero quiero repetirlo? El Señor Jesús estaba creando una nueva clase de familia espiritual que no existía. Pero en el Antiguo Testamento me habla de Abraham, me habla de Jacob, me habla de David, perdóname. Ellos no eran todavía esa familia de Jesús. Era una nueva creación. Está la creación terrenal, la creación familiar de carne y sangre, pero ahora le está creando una nueva familia que no existía. Porque Adán, Eva y todo lo demás eran criaturas, creación por Dios. Pero Dios no era el Padre. Pero ahora en Cristo Jesús está creando una nueva familia que no es de este mundo. Ahora está creando hijos adoptados. Ahora está creando hijos herederos como hijos e hijas. Ahora está creando una familia de Dios. Una familia que Dios ha deseado tener muchos hijos como su hijo y que sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿A quién se está dirigiendo? A vosotros os es dado saber el misterio del reino de los cielos. A la nueva creación. A los que ha hecho familia de Dios. ¿Verdad? Por eso es que para mí sí que es muy, muy importante. Porque eso, ni aun Adán sin haber pecado, tenía ese rango. A él se le dio que se enseñoreara, pero dice, es que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que el mayor del Antiguo Testamento. Por el rango que tenemos en Cristo Jesús. ¿A quiénes? A vosotros. Sí, a vosotros. Forma parte de la herencia. Pero quiero que sigamos un poquito más adelante y vemos que en el círculo, que está dentro de los discípulos, está la iglesia. Después, dentro del círculo, están dentro del círculo la buena tierra. Los del círculo son la buena tierra. Y también vemos que los de dentro de este círculo es donde la palabra de Dios crece. Nosotros espiritualmente nos alimentamos de la palabra de Dios. Eso es muy importante. Nos alimentamos de la palabra de Dios. Si no nos alimentamos de la palabra de Dios, no creceremos. ¿Verdad? Y eso lo dice cuando... ¿Y cómo crece la palabra de Dios? Crece aquí dentro. ¿Cómo crece? A lo mejor yo podría tener a 100 por 1 y solo tengo a 10. ¿Por qué? Dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, pero todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea que el de 30 no tiene por qué estar 30 para siempre. Y el de 10 no tiene por qué estar a 10 para siempre. Porque es la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Verdad? Entonces, fijaros bien, la buena tierra son los que han recibido la palabra
y ésta crece y da fruto. Si no da fruto, es que no es buena tierra. Si no da fruto, no es buena tierra. Jesús le da mucha importancia. Jesús llega a decir, y esto es, que deis mucho fruto y así de esta forma glorifiquéis al Padre. Lo deja bien claro. Por eso fíjate bien en estos detalles, los que están dentro del círculo. Y dice, a vosotros os es dado revelaros. Dios abrió el velo, tenemos acceso al velo, a la presencia de Dios. El Espíritu está con nosotros. Pero hay un detalle que me llamó la atención. No les fue revelado hasta que ellos no tuvieron hambre y sed espiritual. Ellos vinieron a Jesús. A veces nos conformamos. No, yo soy heredero de los misterios del reino. Y yo vengo a ti. Primero reconociendo, no sé. Nadie sea sabio en su propia opinión. Reconócelo, no sé. Señor, necesito que me expliques esto tan sencillo. Pero como yo no conozco los misterios del reino, aunque estén delante de mí en la Biblia, necesito que me los expliques. No buscas. Yo he puesto porque una vez vi, y es cierto que hay quienes tienen mucha cantidad, pero ¿cuándo viene la subida? Cuando el niño se te pone ahí y entonces ¡guau!, te pega la subida. Pues es lo mismo, cuando vienes y dices, yo quiero mamar de ti, yo quiero más de ti, yo quiero conocer de ti. Por tanto, tenemos ahí los misterios del reino, pero muchos no los conocen porque no lo buscan, porque no se alimentan de la palabra. No le piden al Señor que les dé entendimiento, ¿verdad? Entonces ya me hizo pensar eso. Tú léelo bien y verás que hasta que no le preguntan a Jesús, Él no les revela. Y a mí me dice mucho eso. Que a veces somos gandules ¿para qué? Para estudiar, gandules para orar, gandules para buscar, ¿verdad? También siento que todo va junto, porque dice que Él da semilla al que siembra, ¿verdad? Esto es muy importante. Dice, pero los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo no vean y no perciban, y eso. Bueno, lo que hemos leído antes. Entonces, escúchame una cosa. Los que valoran, a esto no se les da. Esto no la valoran, e incluso la pisotean, como los cerdos pisotean las perlas, ¿verdad? Entonces, ¿a quiénes se les da? A los que lo valoran. ¿Valoras? ¿Valoras la semilla? ¿Sabes qué ha tenido que hacer Jesús para que nos llegue a nosotros la semilla del perdón y de la salvación? ¿Tú sabes el precio que ha pagado Él para que no la valoremos nosotros? Eso es triste. Y yo soy el primero. Sí que es cierto que con esta carne, como dice, pero pon en disciplina la carne porque verdaderamente valórala. Cuando tú valoras algo, estás cansado, pero haces un esfuerzo. Y verdaderamente no siempre hacemos el esfuerzo de acuerdo a lo que lo valoramos. Más tiempo, ¿verdad? Entonces, fijaros bien, ya en el versículo 13 dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las demás parábolas? Jesús, fijaros bien porque aquí Jesús, aunque Jesús recoge unas 70 parábolas, pero hay 5 en concretas que está hablando espiritualmente, está revelando los misterios del reino de los cielos. Los misterios, como le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de los cielos. El misterio de cómo se entra en el reino de los cielos. ¿Cómo tienes que hacer para que la semilla germine dentro de ti? Y entonces aquí empieza un proceso de 5 parábolas, que las otras las veremos otro día. Pero entonces Jesús le está diciendo, esta parábola
Es muy importante. El que tenga oídos para oír, que oiga. Es la llave para entender todas las demás parábolas. Ahora, cuando llegue a casa me la voy a leer de nuevo y voy a profundizar. Pero, verdaderamente. Dice, el sembrador salió a sembrar. Ahora ya está especificando. La semilla es la palabra, el mensaje del Evangelio. ¿Quién es el sembrador? Jesús. Hasta ahora vamos bien. Y estos son los de junto del camino, en quien se siembra la palabra. Estos son los de junto del camino, en quienes se siembra la palabra. No dice, es que esto les cayó. Se siembra. Porque los de junto del camino están mezclados con la buena tierra. Allí son los corazones. Y dice, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Se da por supuesto que una semilla que se va donde no va a dar fruto, eso no es sembrar. Pero se siembra la palabra también. Pero después la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en el corazón de ellos. Son personas que tienen más importante. Sí, le dan un poco, pero tienen más importante. Son corazones duros. Aquí está hablando de esos corazones duros. Sabes que el camino es aquello que está pisoteado. Puedes echarlo y ni siquiera se mezcla entre la tierra, ni puedes ararla. Queda tan a flor que no solamente vienen los pájaros, bien podría haber dicho, y vienen las hormigas. Y vienen las hormigas y se te lo llevan todo y desaparece, no queda nada. No les queda nada, ¿no? Luego dice que están los que fueron sembrados en pedregales. Cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esto no se tropieza y se levantan. Esto es como que ya tropiezan, ¿eh? Está hablando de esos impulsivos. Yo he pasado vergüenza con los cristianos pedregales. Vergüenza. ¿Por qué? ¡Buah! Tendrías que ver puro fuego, tío. Puro fuego, yo no sé, Señor, era puro fuego, ¿eh? Y a los 2 meses me entero que se había ido con otra, que no estaba ya en la iglesia. Pero Jesús habla de, uno de los frutos es permanecer. Ese era un pedregal. No te asombre, tú permanece. Hay un refrán humano, sin prisa, pero sin pausa, hasta el final. Yo persevero hasta el final, ¿verdad? Entonces, es importante, porque Jesús no solamente está hablando de qué clase de tierra eres tú. ¿A quién está hablándole? A los sembradores. Cuando sembréis, quiero que sepáis que os vais a encontrar con esta tierra. No te decaigas, no te sorprendas, yo ya te lo estoy explicando, pero también te vas a encontrar con quienes se convertirán de corazón, con toda la fuerza, y me seguirán hasta la muerte. Por eso es que esto también me habla a mí, porque hay quienes enseguida, mira, no voy porque... No, perdóname. Sepas que hay camino duro. Que sepas que hay pedregales que te ponen un dice ya. Pero nada, solo eran como cuando quemas el papel de periódico. Eran un momento nada más. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Este es un engaño, fíjate bien, ¿eh? El profeta, ¿ves cómo vino a tentarle el siervo? Él quería así, lo que no quiere mi Señor sea... Luego ves que Jesús le viene, el enemigo viene a Jesús también, todos estos reinos son míos y yo te los daré, ¿no? Entonces, tienes que saber las estrategias del enemigo, cómo él va a venir a atacar y por qué y cómo ataca, para que ese verdaderamente es que cae entre las espinas. Es materialista, no valora las cosas de Dios. Bien,
Entonces dice, y las codicias de otras cosas, mira que dice aquí, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, hablando de engaño. ¿Sabéis que en el desierto a veces tienes espejismos? ¿No lo habéis leído, no? Esos lugares donde la luz se presenta luego allá arriba y te piensas que allí detrás de la montaña hay un oasis de palmeras y de aguas, y cuando vas allí era un espejismo. Eso es lo que está diciendo. Siguen el espejismo de la riqueza. Entonces, ya te he dicho, es una obra de arte. La parábola es una obra de arte. Las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. No hay fruto. Por eso es muy importante mirar el fruto. Te está hablando a ti, te está hablando a mí. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno, ¿verdad? Esto es una tierra fértil. Unos más, otros menos. Pero fíjate que en las cosas espirituales, una cosa es cuando hablamos de los talentos naturales. No cabe duda que hay quienes tienen unos talentos o tienen una preparación. Lo mismo apóstol Pedro reconoce que Pablo tenía una profundidad y un conocimiento que los malentendidos lo tergiversan todo. Es cierto, pero en el plano de espiritual, yo he leído historias de gente muy sencilla, llena del Espíritu Santo, que donde pasaba él, los demás se compungían de corazón. Algo transmitía una bendición y una unción que no consigue ni el catedrático ni el pastor que tenga 200 doctorados. No tiene nada que ver en este caso. Por eso que dicen, ahora quiero hacer unas reflexiones. El que tenga oídos para oír, oiga. Como se me va el tiempito, ¿quién es el sembrador? ¿Y ahora? Ahora no es Jesús. ¿Los ángeles? No. ¿Qué le dijo el ángel a Cornelio? Vete a por un sembrador. Mira, allí en aquella casa hay un sembrador llamado Pedro. Trae lo que te tiene que sembrar el evangelio. Fijaros bien lo que estoy diciendo. Está diciendo, yo he venido del cielo, os doy el evangelio, ahora vosotros ya sois míos, mi palabra crece y ahora vosotros vais a sembrar. ¿Quiénes son los sembradores ahora? Nosotros. Ya con eso, ¿y qué es lo que tenemos que sembrar? ¿Por qué tenemos que dar una buena noticia? El enemigo, como una guerra espiritual, venció a Adán. Y se atreve con toda la cara dura a presentarse legalmente en el desierto y decirle, porque todo esto ahora me pertenece a mí. Todo es de Dios. Dios nunca deja de pertenecer y de ser dueño de todas las cosas. Pero hay una ley de Dios. Cada cosa pertenece al quien vence en ti. ¿Quién ha vencido en ti? Entonces, fijaros bien, eso lo dice Santiago, ¿eh? Es una ley espiritual. Cada uno pertenece a quien vence en él. ¿No? Entonces, fíjate bien, ahí, ahora, allí en la cruz, Jesús ha pagado un precio muy grande, no solo por darnos una semilla de la buena noticia, sino para liberarnos. Todas las naciones han sido liberadas, aunque el enemigo todavía se le esté permitiendo enseñorearse, está diciendo, las naciones son mías. Te estoy mandando a mi terreno, te estoy mandando a mi huerto, te estoy mandando a aquellos que aún están engañados por el enemigo, que ya no son esclavos en Cristo. Te estoy diciendo, vete a predicar hasta lo último de la tierra, que sois liberados en Cristo, y los que lo reciban serán salvos. No nos manda a la tierra ajena, te manda a tu tierra. Le manda a la tierra que es de ella. Todo es de él y todo es nuestro. Todo él y todo es nuestro.
¿verdad? Por eso es el mensaje. Él nos ha recuperado. Por eso es que los sembradores, ahora, yo os mando. La semilla viene del cielo, el mensaje viene del cielo. La cortina se abrió de arriba abajo. Pero ahora os toca a vosotros. Hasta que yo venga, iglesia, os toca a vosotros. Vosotros sois los sembradores. No es una opción, es un mandamiento. El sembrador que no siembra, no siembra. El discípulo que no hace discípulos, no es discípulo. El escenario verdaderamente ha cambiado. ¿Cómo hizo Jesús lo suyo, su tarea de sembrador? No es cualquier cosa, estamos en juego. Dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y acabar la obra. Claro que me habla este mensaje a mí. Este mensaje que está todo trillado, que está caminado, que todos hemos oído muchas veces. Cuando entras en aguas profundas, tiene uno que postrarse de rodillas delante de Jesús. Perdóname. No, soy inconscientes. Otro habla de la luz, en otra del reino de los cielos. Como el Padre me ha enviado, yo os envío a vosotros. Ahora nosotros somos los sembradores. Dice, como pues invocarán, dice el apóstol Pablo en Romanos. Somos los sembradores. A veces os he puesto los carteros que no reparten cartas. Las tiras todas a la basura. No se sacrifican. Qué maravilla, ¿verdad? Pero resulta que el dueño de los carteros sí sabe todas las tretas. Y le dijo, aquí hay algunos que me dirán aquel día, nosotros echamos demonios, echamos milagros. Y dirá, yo no os conozco. ¿Qué significa? No estás dentro de mi círculo. No estás dentro de mi círculo. Por eso que dice Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Dice, el sembrador salió. ¿Cómo dice? El sembrador no se quedó en casa. ¿No te gusta esa palabra? ¿Sabes que hoy tenemos el privilegio de poder sembrar sin salir de casa? ¿Tú qué haces con las semillas que tienes? ¿Le has mandado alguna vez a alguien a sembrar algún enlace de las predicaciones? Lo que tengo te doy. Y dice el Señor que Dios da más semilla al que siembra. El que no siembra no le da más semilla. Es más, te la puede dar y al día siguiente ya no te acuerdas de lo que se ha sembrado. Otra cosa. Hoy tenemos el WhatsApp, hoy tenemos un montón de cosas. Y ni aun así, el sembrador salió a sembrar. O sea que yo puedo tomar y decir, Señor, voy a sembrar. Y me voy a mi sofá, abro a mi sofá, allí en el sillón, abro el ordenador y empiezo a sembrar. Y empiezo a sembrar. ¡Ay! ¿Y qué siembro? Ya andamos mal. Mira, el domingo que viene a lo mejor hablamos un poco, vuelvo a hablar, aunque hemos hablado del Evangelio, y entonces ese enlace no lo pierdas. Cuando hable del Evangelio, el domingo que viene, no me pierdas el enlace cuando lo pongan. Guárdatelo, enlace. De vez en cuando quiero oírlo, o voy a informarme, quiero saber qué semilla es la que siembro, no vaya a ser que esté sembrando semillas, como ahora te dicen, ¿no? ¿Cómo se llaman? Híbridos, o, en fin, transgénicas, exactamente, porque hay mucho evangélico transgénico. Entonces es importante, yo antes os he dicho que la semilla, ¿vale? Es importante. Haz un balance.
¿Qué es lo que Dios me ha dado como semilla y no la estoy sembrando? Haz otro balance. ¿Qué puedo hacer o cómo voy a hacer para sembrar? Porque si yo no soy sembrador, si yo no me esfuerzo, no me conformo. El apóstol Pablo no se conformaba solo con sembrar. Porque si la semilla no da fruto, de nada ha servido mi esfuerzo. Y dice, tengo que ser otra vez tutor. No solo me conformo, sino que yo tengo que estar ahí peleando y orando por vosotros para que se reproduzca la imagen. Solamente lo siembra, riega, cuida y quiere que dé fruto, porque si no da fruto, ¿para qué he sembrado? ¿Para qué? Todo eso está en la palabra. Dice, como desciende la lluvia del cielo y la nieve, y no vuelve vacía, sino germinar y producir, y da semilla, siembra, y pan siembra y pan al que come. Semilla es pan del cielo. Sí, pues entonces Dios no te dará pan. Pero si tú vienes y dices, Señor, yo soy heredero, yo soy buena tierra, no me conformo con no conocer, yo quiero conocer. Y le busca en ayuno, en oración, en lo que tú tengas que buscarle. Y yo te aseguro, ¿verdad? Dice 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 10, dice, es lo mismo que Isaías 55, 10, pero dicho de esta forma. 2 de Corintios 9, 10. El que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará. Los discípulos fueron a comer. Señor, esto no lo entiendo. Yo quiero, ¿verdad? Dice, y vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, al que Él proveerá y multiplicará. Es una ley espiritual. Fijaros bien que aquí el tema es la tierra. La tierra no dice, ay, es que el sembrador. Hay quienes se pasan el día criticando a los pastores, a la iglesia, por eso que no dan más fruto, por culpa de ella. Aquí el sembrador es, no critiques. Si tienes problemas, es porque eres mala tierra. Porque en la misma tierra uno da 60, otro da 30 y otro da 100 por 1. Y en la misma iglesia de Jerusalén uno estaba lleno del Espíritu Santo y los otros, no sé, lo tenían porque sabían que lo habían recibido. Por eso que me da tristeza, quiero que aprovechéis, que Dios nos haga ver qué es lo que tenemos. La palabra no se caduca. Pero Hebreos dice que os habéis ya olvidado de la palabra que se os predicó por no haberla puesto en práctica. Mi mente sí se caduca. Yo soy el que se caduca. Yo soy el que, como estoy caducado, cuando voy a sembrar ya no sé ni cómo sembrar. Tiro arriba, para dónde siembro, cómo lo hago. ¿Verdad? Por eso, en resumiendo, todos nosotros somos ahora los sembradores. No le digas a Jesús. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? ¿Para sembrar el Espíritu Santo? ¿Quiénes son los sembradores? Entonces, ¿pero para qué Él vino? Porque nosotros, en nuestra debilidad, no sabemos, no podemos. Pero tienes el poder, iglesia. Lo vil lo ha transformado en algo poderoso. El enemigo nos tiene miedo. Y entonces eso sí que es importante. Por eso dice el Pablo, no me avergüenzo, la semilla, el evangelio. Es importante. Para poder poner una parábola, tienes que conocer la verdad espiritual. Porque si no, no puedes poner una parábola.
y tienes que explicarla. Tenemos que conocer, pasar tiempo con la palabra, le dice. Ellos se preocuparon. Si no conocemos bien el Evangelio, ¿qué Evangelio vamos a dar? Tenemos que conocer bien. Cuando el Espíritu manda a Felipe allí camino a aquel eunuco que iba de camino, y el otro dijo, yo no entiendo, explícame, explícame. Y abrió la boca y sembró a Cristo y se convirtió. Porque allí era un corazón que Dios conoce. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y dijo, aquí hay agua. Y se fue lleno de gozo a su tierra. Por eso dice Jesús, tengo más cosas, pero dice Jesús, un texto que me ha impresionado. Bueno, ya sabéis que Jesús siembra todo y la prueba está. Juan 3:16 dice que Él siembra todo. Y ahí se verá lo que es buena tierra y lo que es mala tierra. La mala tierra no quiere saber nada con la luz porque son tinieblas. Pero Él siembra a todos, a todo el mundo. Por eso no te preocupes tanto en ese sentido, ¿verdad? Y dice Isaías 53:11, Jesús se sacrificó mucho. Se sacrificó mucho. Y dice, pero verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Aflicción de su alma, esfuerzo, dedicación. Claro, ¿eso cómo nos beneficia? Cuando siembras y traes la salvación para otro. Pues sí, porque el mismo Cristo todo lo hizo por nosotros. Él pide que demos fruto. Tú dirás, bueno, vale, yo soy buena tierra. Y ahora te hablo por lo que yo conozco, de las cosas de este mundo. Hay campos que puedes sembrar y siembras, pero tiene muchos problemas. Cuando pasas con el tractor, ¡pum!, te encuentras con un cacho pedrujo que estaba allí debajo. Entonces yo quiero que mi tierra produzca más. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Despojaos del viejo hombre. ¿Sabes dónde se ponían las piedras? Se quitaban las piedras y se tiraban fuera de la buena tierra. Tú ahora te vas allí, fuera de la buena tierra, fuera de mi vida. Despojaos del viejo hombre. Despojaos del pecado que os asedia y os impide correr la carrera cristiana. ¿Quieres ser mejor tierra? Ten en cuenta que ahí tienes al Espíritu Santo. Él es el que acrisola, Él es el que quiere, pero tú quieres quitar esas piedras. Yo reconozco, tengo piedras. Siempre he sido sincero, pero yo le pido al Señor y me ayude. Esa piedra puede ser, tú sabrás, quizás estoy hablando entre espirituales, para espirituales, hay gente que en lo poco verdaderamente nunca está contento. Pablo estaba contento, pero no estaba contento porque él quería más y se esforzaba. Eso es la buena tierra. La que hoy 2 son 30, bueno, pues mañana quiero que sea 60 y cuando quiero ser como Jesús al 100%. Por eso es que yo mientras estaba haciendo esto, me he escrito una oración, porque la vas escribiendo, estás orando y tal. Yo voy a decir, Señor, tomarla como una oración. Señor, aunque sé que soy buena tierra y que el Espíritu está en mi corazón y yo estoy injertado en ti, la vid verdadera, quiero despojarme del viejo hombre. Quiero vestirme del nuevo para dar más fruto. Quiero despojarme de las zarzas que quitan el tiempo de estar contigo. Quiero despejarme de las piedras de mi vida superficial que solo buscan lo fácil, que no echan raíces, que no crecen. Quiero despojarme del camino donde los demás me pisotean,
donde el enemigo viene y se come todo lo que he sembrado. Señor, quiero adorarte en espíritu y en verdad. Quiero poder decir como tu siervo Pablo, si vivimos, para ti vivimos, y si morimos, para ti morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, de ti somos. Gracias porque creo. Y gracias porque veo al Espíritu Santo trabajando en mí para ir transformándome a ti. Este pensamiento es los pensamientos que está creciendo por el Espíritu Santo dentro de mí. Iglesia, ensancha, ensancha, ensancha. Porque Cristo trae gente, pero los tenemos que traer nosotros. Somos los pescadores. Tenemos que traerlo nosotros. Que el Señor os bendiga. Hasta aquí la palabra. Y animaros, perder la vergüenza. Me acuerdo una vez había un evangelista en la Rambla de las Flores en Barcelona y sabía que se ponía por allí todos los días que podía, cuando salía del trabajo con un megáfono y tal. Entonces se podía, entonces se podía. Hablo de muchos años. Y yo le dije, ay, quiero aprender a evangelizar. Y de eso es muy fácil. Tú vente conmigo unos cuantos días y verás como que el problema no está. Eso ya llega un momento en que ya te sale solo. Y ya es una necesidad. Incluso te produce placer. Cuando tú ves que alguien lo recibe y se levanta y hay un nuevo nacimiento y te produce el placer de haber colaborado a dar hijos a Dios. Es un placer. Te haces adicto. No nos hagamos adictos a cosas que no dan fruto, sino hagamos adictos a dar mucho fruto. Porque yo podría decir, ¿y qué fruto doy? Ah, mira, yo leo. No, perdona. Leer no es dar fruto. Leer es lo que tú tienes que hacer porque eres hijo de Dios espiritualmente. Pero si todo eso no da frutos, entonces es que algo no estamos comiendo bien. Algo no estamos haciendo bien. Por tanto, ¿cómo glorificó Jesús al Padre? Dando mucho fruto. ¿Cómo glorificó? ¿Sabes que cuando predicas el Evangelio estás glorificando a Dios? Nosotros somos para glorificar a Dios. ¿Cómo? Dios que me ama, ha mandado a su Hijo, ha muerto por ti. Está glorificando al Dios. No te lo mereces. Dice, nadie ama a un pecador, pero Él nos amó aún siendo pecadores. Eso es glorificar al Dios. Eso es glorificar a Dios. Que el Señor os bendiga. Vamos a cantar.